en la hora de Raúl Palacios, que se transmite a través de La Plática, usualmente un día por semana. Y en esta ocasión tenemos el placer y el privilegio de conversar con un periodista de nacionalidad costarricense, nacido en Costa Rica y que ha residido en El Salvador por más de 20 años y se nacionalizó salvadoreño. Luego tuvo que regresar hace aproximadamente 4 años, algo así, tuvo que regresar a El Salvador y en una situación bien precaria por cuestiones de salud. Gracias a, como él dice, gracias a los médicos costarricenses, al sistema de salud costarricense, logró salvar su vida. Estoy hablando del periodista que marca un protagonismo histórico dentro de Costa Rica y El Salvador, y que más adelante ustedes lo van a escuchar de viva voz, de su propia voz. Me refiero al periodista Lafid Fernández. Bienvenido, Lafid. De nuevo, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto, Raúl, y compañeros y público en general, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. En su labor periodística, usted, habiéndose graduado en Costa Rica y habiendo desarrollado un trabajo periodístico, por razones especiales que era algo para su propia seguridad, tuvo que salir de Costa Rica y emigró hacia El Salvador. La paradoja es que por el tiempo que usted vivió en El Salvador, se volvió un protagonista de algo que va a ser histórico y que va a estar en la historia de nuestro país. Y algo semejante o alguna razón tuvo que salir de El Salvador casi por las mismas razones. Es decir, no se sintió seguro, como no se sintió antes en la administración de Figueres, me parece, el presidente Figueres, hijo, creo, y tuvo que salir de El Salvador en estas circunstancias bien difíciles para su salud. Usted superó una enfermedad que es mucho más peligrosa que el actual coronavirus o COVID-19, y eso es algo que también nos va a contar más adelante. Señor Lafid Fernández, bienvenido de nuevo y por favor, ¿puede hablarnos un poco sobre usted? Es lo que estamos esperando. Bueno, creo que ya les resumí o repito que yo salí de mi país cuando José María Figueres, hijo de don Pepe Figueres, gana las elecciones. Por supuesto que aquello era el volumen, le tocó el micrófono. Fundamentalmente porque yo había acusado públicamente en el periódico más importante de Costa Rica a José María Figueres de cometer una estafa de $10 millones junto con su padre y su esposa de ese tiempo a iglesias cristianas de los Estados Unidos. Ellos me habían acusado, yo gané por exceptio veritatis, por escribir y denunciar la verdad, ese juicio, y a mí me costaba creer que y lo he dicho siempre así,
que un defraudador, que un estafador llegara a ser presidente de mi país de origen. Entonces acepté una oferta para dirigir el periódico editorialmente, el periódico, el diario de hoy en El Salvador, y así llegué a El Salvador. Durante su estancia en El Salvador, ejerciendo el periodismo, usted trabajó para diferentes medios de comunicación, iniciando con el Diario de Hoy, que fue quien lo contrató y por la razón Correcto. por la que usted viajó, aprovechando que usted también no se sentía seguro en Costa Rica. Llegó a El Salvador y trabajó para el Diario de Hoy y fue editorialista del Diario de Hoy. Y Fui el director editorial, ok, el gerente editorial, el gerente de información. ok, entendido eso. Y luego también formó parte de, pienso que, renuncia o sale del Diario de Hoy y se integra a Diario El Mundo. Y creo que pasó por la prensa gráfica también y luego se integra al Diario El Mundo. Escribí en la prensa gráfica, escribí como editorialista, luego paso al diario El Mundo, luego fundo el diario 1, que todavía persiste en El Salvador, hasta que me vine a Costa Rica por condiciones que hemos hablado, ¿verdad? Usted agarró para fundar el Diario 1, hizo un contrato con Salume. Es decir, usted es el fundador del Diario 1. Correcto. Pero ¿lo hizo trabajando para Salume o usted lo fundó y después? No, el publisher era Fito Salume, Adolfo Salume, y él puso el dinero como un publisher, como un socio. Yo era el socio técnico, ¿verdad? Y así fundamos el Diario 1. Antes de llegar al Diario 1, usted pasó por el Diario El Mundo. ¿Con cuál de esos medios trabajó más tiempo? El micrófono está... Sí, con el diario, con el, perdón, con el primer periódico al que llegué, que era ¿cómo se llama? Ay, Dios, el periódico de los señores Altamirano, con el que trabajé buena parte de mi tiempo. Sí, claro. Fue en el Diario de Hoy. El Diario de Hoy, correcto. Con la familia Altamirano. Pero pasó por la prensa gráfica y luego llegó al Diario El Mundo, antes de llegar a fundar. En la prensa gráfica fui editorialista, escribí artículos de opinión. Okay. Hasta que mi opinión no les gustó a algunos, como pasa en El Salvador, y así, por eso fue digamos, mi trayecto periodístico en El Salvador. Su trabajo periodístico estaba o está todavía más enfocado en un periodismo investigativo. ¿Es así? Es que, mire, yo le puedo decir con un poco de, tal vez de ego, que yo fui uno de los fundadores más importantes del periodismo de investigación en Costa Rica, El Salvador y Centroamérica, ¿verdad? Y sin duda, ahora un poco retirado, estoy escribiendo 2 libros importantes que yo creo que son típico periodismo de investigación que va a cambiar la historia no de El Salvador, sino de Costa Rica. De eso no tengo la menor duda.
usted, señor Lafitte, fundó una escuela de periodismo investigativo en El Por Salvador. lo menos ayudé a modernizar el periodismo salvadoreño. De eso sí no tengo duda. Con mucho esfuerzo, con la ayuda de mucho joven talentoso, sin duda, que ahora manejan los periódicos más importantes de El Salvador, ¿ya? Aunque siento sin duda que hay un deterioro brutal de la calidad del periodismo ahora, eh, pero brutal. Pero ya eso no es responsabilidad ni tuya ni mía, Raúl, pero sí hay un grave deterioro. ¿Usted tuvo alguna relación de trabajo periodístico con Carlos Dada? No, pero fuimos amigos durante mucho tiempo. Tuvimos dos enfoques diferentes en un momento de la historia personal, pero enfoques que se pueden discutir claramente, ¿ya? Pero no tengo problemas con él ni con mucha de su gente. ¿Alguna relación con el periodista de Diario Colatino, Aristides Valencia, me parece? Chico Valencia. Chico Mire, Valencia. es que hubo un tiempo en que Nacho Castillo nos invitó a 4 periodistas a hacer un programa que fue muy sonado en El Salvador, y uno de ellos era Chico Valencia, quien es mi amigo, seguirá siendo mi amigo querido, respetado, por supuesto. Conozco de sus esfuerzos por mejorar el periodismo un poco de izquierda en El Salvador, pero es mi amigo y de verdad que lo quiero mucho. Quiero pasar a algo que es realmente una marca muy clara en su vida y que lo hace de alguna forma ser protagonista de la política y del periodismo salvadoreño, porque hay un caso bastante importante en la historia de nuestro país, como es el hecho de que durante la administración del presidente Mauricio Funes, usted cumplió dentro de su trabajo investigativo y su relación con algunos fiscales que estaban llevando y conociendo un caso y que tenían cierta información que implicaba de alguna forma la culpabilidad o la acusación que se hacía de alguna manera en rumores, pero que cobró realidad cuando se acusa al expresidente Francisco Flores de haberse tomado un dinero que no le correspondía a él y sin embargo le llegaba a una cuenta personal. Y eso lo hizo que tuviera que ir hasta la cárcel. Pero usted fue la persona que de alguna forma se comunicó con el presidente Funes. ¿Fue usted quien le dio información al presidente Mauricio Funes sobre ese caso? ¿O fueron los fiscales que le dieron esa información? ¿O cómo obtuvo Mauricio Funes esa información con la cual él se fue para divulgar el ROS
que judicializó a Francisco Flores? Vamos a ver, la historia es un poquito larga y la intentaré resumir. No recuerdo el año, no hace mucho tampoco. El fiscal de El Salvador era Luis Martínez, quien está en prisión y creo que está condenado y tiene varios cargos por manejos no muy cristianos de durante su papel como fiscal. En el tiempo de Luis Martínez, se comenzó a investigar las inversiones y ventas de algunas compañías extranjeras en CEL y en los recursos energéticos salvadoreños. Investigando eso, esos hechos controversiales nacieron durante el gobierno de Francisco Flores, quien yo te tengo que admitir que era mi amigo. Yo lo respetaba, lo respeté como un hombre intelectual y ya, pero que era parte de esa vida de las cosas que te ocurren en el periodismo, porque de alguna manera, mientras estuve en el Diario de Hoy, yo era arenero y de la derecha. Mientras asumía otros papeles, entonces ya no era arenero ni de la derecha. ¿Ya? Entonces, unos fiscales, y pluralizo, pidieron, ellos comenzaron a sospechar, porque es así, que durante el gobierno de Flores algunas acciones o negociados que se hicieron en CEL pudieron generar dinero a título personal de altos funcionarios. Entonces, sin pedir, porque yo sé que fue así, sin pedir autorización y además no necesitaban autorización y eso fue parte de su honradez, fiscales pidieron a los Estados Unidos que que les certificaran si Francisco Flores tenía movimientos extraños de dineros durante su gobierno. La sorpresa de estos fiscales, pero enorme sorpresa, es que sí le llegaron reportes de movimientos sospechosos, sobre todo de unos de más de 10 millones de dólares de dinero que llegó de Taiwán, lo metieron a un banco en Costa Rica, luego a otro de Miami y luego se fumó el dinero. ¿Ya? Entonces, cuando notificaron, y yo les creo a esos fiscales, a Luis Martínez, el hallazgo, miren, aquí hay un dinero, no un dinero, un dineral hacia cuentas privadas del expresidente Flores. Entonces, Luis Martínez les dijo a los fiscales, les tomó los originales que habían llegado y les dijo a los fiscales, esto lo manejo yo. Es decir, lo silenció. ¿Ya? Pasaron las semanas, porque lo sé, y no hubo reacción de Luis Martínez y no quiso tocar a Paco Flores, a Francisco Flores. ¿Ya? Entonces,
fiscales honrados, personas buenas, almas buenas, se hartaron del control que tenían en la fiscalía y cómo estaban callando lo que ellos comenzaban a descubrir. Entonces, estos me llamaron y se habían dejado copias del documento que sacaron clandestinamente ¿ya? El micrófono de la FIT. Sí, que lo mueve. Ahí está. Sospecho que era un momento de... Se les llenó la cachimba de tierra, ¿ya? Pues no tengo la menor duda, ¿ya? Entonces, en un momento, eso sí, cuando ya no eran fiscales, porque renunciaron por eso, me entregaron a mí un documento donde probaba la participación de Flores, de Francisco Flores, y el dineral que había enviado Taiwán. ¿Ya? Recuerde y lo resumo que Francisco Flores cometió el error de llegar a la asamblea en una comisión investigadora y dijo, sí, aceptó. ¿Ya? ¿Qué se hizo el dinero? Después ya no se supo claramente si fue que fue a dar arena, si fue que los mandaron para Europa, Mónaco, donde sea, pero el dinero se fumó. ¿Ya? Y en ese dinero, en el manejo de ese dinero, resultaron involucrados hombres muy ricos y influyentes del Salvador. ¿Ok? Entonces, yo le informo a Salume de lo que tengo en la mano, él es mi publisher, y yo estaba obligado, si usted es socio mío, yo a decirle a usted en un diario, mire, voy tras de esto, voy a publicar esto. Pero en un momento, los fiscales, o uno de los fiscales, me pidieron, no, en ese momento, haga usted memoria que por lo menos 6, 8 semanas antes de eso, Funes había denunciado en un programa de radio que él tenía que a Flores le habían dado 10 millones de dólares que se lo hicieron llegar a una fundación que tenía en Washington y que con eso pensaba denigrar el gobierno del FMLN de Funes en El Salvador. ¿Eso declarado por Mauricio Funes fue en el programa de Nacho Castillo o de Urbina? No. 8 semanas antes, 6, no me acuerdo, no preciso. Funes recibe una información de que a Flores le habían dado un dineral en una fundación que tenía en Washington, digamos, para atacar a la izquierda en El Salvador. Y esta información, yo sé cómo le llegó a Funes, después lo supe, ¿ya? Fue gente que lo embaucó claramente. No era cierta, así no era la información. No era esto una verdad. No. ¿Estaban utilizando al presidente Funes? Yo sé quién lo usó, pero eso posiblemente sea cenizas de otro libro que habrá que escribir sobre El Salvador, ¿ya? Pero Funes lo embaucaron, ¿ya? Jugaron un poquito con él
Y Funes cometió el error que el mismo día que se lo dijeron, en un desayuno en la residencia presidencial, salió a una emisora donde él hacía un programa a denunciar esto, pero las bases estaban falseadas, ¿ya? Entonces, si usted hace memoria, antes del dinero de Taiwán, a Funes lo comenzaron a atacar y Flores, muy suspicaz, por supuesto, con atrevimiento, Flores comenzó a decirle y Arena que Funes estaba loco. ¿Se acuerda que estaban a punto de pedir un estudio psiquiátrico para que lo declararan loco? Correcto. Ok. Entonces, viendo esa situación, porque era la verdad, que Funes se estaba... El micrófono. Y es que lo mueve él. No, Eso. no. Ok. Sí, no, ahora lo estamos viendo. Sí, que Funes, cuando pasa eso, entonces los fiscales saben que sí había un dinero, que eran 10 millones de dólares, pero que no se lo habían dado a Flores por su fundación ni desde Washington, que se lo habían dado desde Taiwán, ¿ya? Mediante cuentas que abrieron en Costa Rica y en Miami, en todos lados. Ok. Entonces, tomando en cuenta eso, los fiscales me piden a mí que le pase una copia de esto a Funes porque sentían que para que Funes supiera la verdad, ¿ya? Yo efectivamente cumplo con la voluntad de ellos. Yo tengo una copia para mí. Funes no me dice qué va a hacer. Yo no tengo que yo cumplo con el deseo de ellos de entregarle una copia, pero Funes, claro, porque lo tenían yo diría que con una golpiza contra la pared, entonces le pide al día siguiente un programa a Nacho Castillo y llega con los documentos. Y si ustedes revisan, ya él cambia totalmente, pero cambia totalmente la versión, pero absolutamente. Ya no volvió a hablar de Washington ni la fundación, sino ya ahí dijo lo que era correcto, que el dinero había llegado de Taiwán. ¿Ya? Cuando yo oigo a Funes y me avisan que él está informándole al país lo del dinero de Taiwán, por supuesto que yo era el periodista y yo no tengo ningún temor de confesarlo, que movía esa información que realmente quemaba para mucha gente. Y entonces yo corro al Diario 1 a publicar, ¿ya? Lo que yo tenía entre las manos, dije, bueno, de ahí. Y entonces se publica, primero habla Funes y yo publico rápidamente y así se delata lo que pasó con Taiwán. ¿Quiénes habían embaucado a Funes? Como le digo, será tema de otro libro, que yo sí creo que hay pasajes en los que yo viví en El Salvador, que debería conocer la historia del Salvador, y, y porque yo creo que la justicia salvadoreña no ha sido equilibrada para mucha gente, para algunos, la han movido para allá y para acá. Ok, se publica, se hace el escándalo, Flores va y reconoce que comete un error ahí. El micrófono de nuevo.
Pero esa es la verdadera historia de eso. Ahora, lo tremendo es que siendo ese mi papel y absolutamente papel de periodista, punto, porque yo ni recibí $1, ni nadie me pagó, ni me pagó Funes, ni nadie, ¿ya? Entonces resulta que por perseguir a Funes, ¿ya? Que yo no soy defensor de oficio de Funes ni nada, de ahí entonces termino yo acusado en El Salvador por manejar disque documentos que fueron robados de la fiscalía, ¿ya? Cuando tú sabes, yo lo sé, lo sabemos todos, al fin y al cabo, el papel fundamental del periodismo es delatar los secretos que otros quieren guardar. Miren, el papel de la fiscalía, ya, por lo menos en mi caso, y por eso a mí me da temor que deben haber muchos casos viciados, manejados con el hígado, con la mala fe, con lo que sea, ¿ya? Fue tan desastroso que usted no sé si sabe que yo de lo que estoy acusado es de un delito que solo cabe para un funcionario público y nunca lo he sido en mi vida. Tuvieron el tupé de estirar un delito que solo se puede aplicar a un funcionario público que se robe un secreto, una cosa de esas. Señores, yo actué como periodista, soy periodista. Y me extraña porque el de la acusación fue el anterior fiscal, que el nuevo fiscal ni siquiera se percate de eso. Si lo que quieren es perseguir periodistas, pues me van a tener que perseguir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Porque corte que está en San José y muy privadamente de los jueces con los que he hablado se persiguen, dicen, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo pueden hacer esto en El Salvador? ¿Ya? Pero eso es parte de todo esto, ¿verdad? Todavía, mire, han pedido prórrogas a ver si que me encuentran cuentas bancarias o depósitos. No me han encontrado nada, a mí no me movió $1, por Dios. Y yo le pido al nuevo fiscal a decir, señor, usted no sabe de qué, ¿por qué? Porque al fin y al cabo ya ni yo sé de qué me están acusando. ¿Ya? Y esto es parte de la historia, bien sencilla. Ahora, una aclaración, y la mencionaste al principio. Cuando a mí se me acusó, yo no salí huyendo de El Salvador. Cuidado. Cuidado. Yo salí de El Salvador porque tenía una dolencia cardíaca bastante importante. Poco después de que agonicé como 2 meses en un hospital por una afección que tomé en El Salvador de... Del micrófono. Eso me obligó a venirme a... Ahora, ¿ya? Porque hay cobardes que sé que lo dicen o lo escriben, ¿ya? ¿Cómo querían que yo regresara a El Salvador a que me metieran a una cárcel? Primero, enfermo, y segundo, con la barbaridad que me habían hecho. Yo no puedo creer en la justicia de El Salvador. Lo siento, y lo siento por mucha gente que yo no sé si en algún momento informé en un periódico o lo que sea,
porque yo creo que si hay algo violado en El Salvador, es el sistema de justicia, el sistema de fiscales. Es impresionante de lo que son capaces de hacer. Ah, en pocas palabras, quiero que me dé respuesta a esta pregunta que voy a hacerle. El micrófono de nuevo y la imagen. Sí, es que le toca el micrófono a él. Sí, la imagen, la feed. Perdón. Quiero preguntarle y que me responda de forma breve. ¿Usted en algún momento tuvo un contacto directo personal sobre este caso con el expresidente Mauricio Funes? Cuando le entregué el documento a pedido de los fiscales. Eso sí, claro, sí, si me piden a mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque los fiscales, equilibrando la cosa, ellos estimaron que era una injusticia, y esto yo no lo digo por defender a nadie, que era una verdadera injusticia que a Mauricio lo tuvieran contra la pared, ¿ya? Casi acusándolo de loco, cuando ellos tenían en sus manos la verdad. Okay. Eso es. Okay. Voy finalizando esta parte. Más adelante vamos a abordar ya otro tema, pero quiero finalizar con esta parte. Usted manifiesta en relación a este caso que cumplió como periodista y que su único pecado fue contribuir para que un país entero conociera que un presidente, mientras ejercía su mandato en su administración, recibía millones de dólares en una cuenta privada desde Taiwán. ¿Usted estima que esa es la razón por la cual a usted, un fiscal que de alguna manera es acusado de corrupto, cuyo nombre es Douglas Meléndez, hizo estos cargos contra usted y contra el presidente Mauricio Funes y el exfiscal Diego Balmore Escobar Portillo? Esa fue la razón principal por la cual usted tuvo que tomar la determinación de irse de El Salvador, pero también entendiendo que la explicación que nos acaba de dar hace un momento, que usted salió por cuestiones de enfermedad. Yo tenía alguna información en que era por una cuestión de neumonía, pero también leí algo más que era con una cuestión cardiovascular y que estuvo a punto de morir justamente, y que gracias al sistema de salud costarricense usted está con nosotros hoy. Voy a escuchar si Luis tiene algo ahí entre los que están en línea y que están queriendo hacer algún comentario o algo. ¿Qué tienes ahí, Luis? Pues lo que pasa es que siempre existen dudas sobre la participación de la prensa en El Salvador, porque la prensa incomoda cuando se mete a algunos ambientes que pareciera que están reservados solo para gente pudiente. Diario 1 se convirtió en un referente para denunciar casos de corrupción en la gestión donde usted estuvo trabajando, pero después de eso Diario 1 ha bajado la guardia y ya no es aquel medio acucioso que existía. ¿Por qué la prensa le tiene miedo al sistema, estimado Lafit? Mire, yo honestamente no sé. Vea, preguntémonos esto. ¿Cómo es que no existe, ni existió con escasísimas excepciones, ¿ya? Un solo periodista que haya llegado
a donde el ex fiscal o el actual fiscal y que le pregunte, mire, ¿usted no puede explicar de qué está acusado Lafitte Fernández? El mismo periodista que participó en una de las investigaciones más importantes de la historia de El Salvador. O sea, yo entiendo a ex compañeros míos y amigos de que es que el problema, y te lo digo honestamente, es que si te metes terminas igual en la cárcel. Son capaces de construir lo que sea. Por Dios, lo que sea. Lo que sea. Y yo no me canso de decir, por ejemplo, el papel, lo digo con todo respeto a la embajadora del tiempo de Mauricio Funes de los Estados Unidos. Y ustedes no se acuerdan que ella declaró que ese documento donde se probaba el dinero para Flores no debió salir de la fiscalía. Es decir, para mis protegidos de la Embajada de los Estados Unidos, eso no debió salir. Para cualquier otro sí. Por Dios. Por Dios. Eso es lo que tienen que discutir los salvadoreños y verlo exactamente para ver, Dios mío, ¿y qué nos pasa? ¿Qué es esta porquería? ¿Ya? Yo no tengo la menor, pero no tengo la menor duda de que Douglas Meléndez se extralimitó conmigo. Yo no sé qué se inventó conmigo. Ahora, si se lo inventó conmigo, por Dios, por sentido común, se lo pudo inventar con cualquiera. Si quería perseguir a Funes porque lo odiaba, porque se lo ordenaba la embajada o los sectores no económicos. Sí, pero ¿qué tenía que ver yo? ¿Me explico? Lo mismo que aplica a usted, aplicaba también para Mauricio Funes y el ex fiscal Balmores. Yo creo que sí, yo no tengo la menor duda. O sea, si hay una acusación injusta, o sea, vean. Y se lo dice alguien que ha sido periodista toda su vida, estudió Derecho, estudió Filosofía. Ustedes se pueden entender, y yo podría entender un tico que haya permanecido, vivido aquí, que un presidente que llegó y dijo, señores, aquí se robaron 10 millones de dólares, va a ir a la cárcel en Costa Rica y va a estar acusado. Nunca. Por Dios. Y me pela Mauricio Funes. Pero es que este caso es emblemático de cómo persiguen a los que buscaron la verdad. ¿Ya? Y cómo, es más, hubo fiscales involucrados, ni siquiera solo Balmore. ¿Ya? Y resulta que lo han perseguido, que le han hecho de todo. Lo sacaron, lo patearon. Lo llamaron traidor. Y vean, porque entonces para esto no existe el periodismo de investigación ni de profundidad, que algunos se dan el tupé en El Salvador. Si usted ve los expedientes, para que usted vea las increíbles contradicciones de este caso.
Si usted ve los expedientes judiciales del ex fiscal general Martínez, ahí está reconocido por el mismo Douglas Meléndez, ¿ya? Y yo quiero que alguien me explique que si el ROS no trasciende ni trasciende lo de Francisco Flores, lo hubieran silenciado y lo hubieran callado. O sea, el mismo, en otro expediente separado, el mismo exfiscal general admite, y otros exfiscales de El Salvador admiten que gracias a Dios trascendió esos documentos porque los iban a tener callados, silenciados y posiblemente hasta cobrados para que nadie diga. Un segundo. Yo no le puedo creer a Douglas Meléndez y le voy a decir una anécdota personal. Cuando Douglas Meléndez no era nadie y era un fiscalito que comenzaba, fue uno de los primeros casos que yo manejé en el diario de hoy, ¿ya? Y eso le dio soporte, eso le dio crédito, le dio altura a Douglas Meléndez, ¿ya? Fue cuando yo denuncié con Gabriel Trillos, ¿ya? Y varios periodistas importantes de El Salvador que habían matado, no sé si usted recuerda, la Policía Nacional Civil a un estudiante de medicina a patadas en las afueras de El Salvador. Ese caso lo manejó Douglas Meléndez y los policías que acusamos en el que era en ese momento mi periódico fueron condenados a más de 10 años de cárcel. Ese fue el primer gran caso de Douglas Meléndez. Ya, él conoce cómo trabaja la prensa. Él sabe cómo es. Ahora explíquenme qué fue lo que fumó, qué tragó, qué medicinas, si le inyectaron el cerebro para hacer una barbaridad, un zafarrancho de algo, solo porque, no sé, quería perseguir a Funes o no sé a quiénes. ¿Ya? Esto no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y saben qué me duele? Aunque lo justifico, que el periodismo de El Salvador se quedó callado, totalmente. Y que más bien una revista como Factum le sirvió a Douglas Meléndez, y hagan memoria también, para publicar sandeces alrededor de este manejo de Paco Flores, ¿ya? Que no era cierto. ¿Ya? Es decir, el periodismo construyendo un cadalso, ¿ya? ¿Usted cree que Douglas Meléndez es uno de los fiscales más sinvergüenzas de doble moral que haya tenido nuestro país? Mire, le vuelvo a repetir lo que le dije, ¿ya? Lo que hizo conmigo. Y acuérdense, vean la mala fe. A mí me acusó 3 días antes de salir. Lo que hizo conmigo y hace con otras gentes, yo no puedo creer en eso. Yo me lo encuentro en la calle y simplemente le puedo decir sin vergüenza en la cara. No puedo decirle otra cosa. Y yo no puedo creer de otros casos que él manejara. No puedo. ¿Usted, Lafitte, se estima ser el prófugo más orgulloso del mundo y que
no le da en absoluto ni una pizca de vergüenza por ser prófugo de la justicia salvadoreña? Mire, qué pena me puede dar. Yo le puedo poner a mis hijos la mejor cara del mundo y ellos lo saben, porque ¿de qué soy perseguido y acusado? De llevar a un expresidente a la cárcel que murió, qué pena, lo siento, ¿ya? Que él confesó lo que había y resulta que entonces toda la parafernalia periodística que llevó a eso, de ahí no valió. No valió. O yo no sé, ¿ya? No sé con Douglas si es muy bonito ser empleado de la embajada americana. No lo sé. No lo sé. Gracias Porque a la recuerde que la embajada americana se metió hasta el cuello en esto. ¿Ya? Y Ok, recuerde que gracias. en lugar de aplaudir que cayera Paco Flores, hicieron un bochinche endiablado porque había salido de los archivos de la fiscalía los documentos que probaban los 10 millones. A ver, ¿alguien igual me puede a mí explicar esta barbaridad de la embajada americana? Y no era que la lucha contra la corrupción era prioridad en El Salvador. Y por poco sale libre ese caso, porque justamente en los días que iba a prescribir los 10 años de gestión es cuando sale el ROS, ¿verdad? Es correcto, O es sea, correcto. como que lo tenían, pero no lo querían usar. Lo iban a tapar, así de Y eso es sencillo. lo que más les dolió, que justo cuando iba a prescribir, Correcto, ustedes y el presidente Funes sacan el ROS. correcto. ¿Y ese ROS qué se hizo al final? Yo no sé. ¿Se acuerda que al final no aparecía? Exacto, lo Lo perdieron. destruyeron. Y era tan fácil como volverlo a pedir. Y nadie movió un dedo para volverlo a pedir. Pero lo que yo dejo entrever es de que a usted le incomoda mucho la parte de la falta de solidaridad de la prensa. Porque en El Salvador a usted lo patean, a cualquier periodista lo patean y todos los demás se apartan. Correcto, No existe correcto. una solidaridad entre los medios porque pareciera que pelearse con el sistema es un pecado capital. Y los demás periodistas, colegas, en lugar de apoyar al colega, se plegan al sistema o Ya, se abstienen de opinar. correcto. No Es correcto. denuncian, no tienen Ahora, esa valentía que se necesita. exacto. Ahora, si tenés miedo, compre perro, ¿verdad? En este oficio. Se cambia de profesión. O sea, si un Exactamente. periodista tiene miedo de decir la verdad, mejor que no se dedique a periodista. Es correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque Eso, usted tiene, en primer lugar, usted tiene una ética. Profesionalmente, usted como periodista no puede ignorar un hecho y tiene la obligación de trasladar esa información, le guste o no le guste a alguien, ¿verdad? Documentarse, presentarse, documentarse bien para tener pruebas por cualquier reclamo, pero no tener miedo a divulgarla. Pero ese es el periodismo que tenemos en El Salvador, lastimosamente. Estimados amigos que están en línea, que nos están escuchando, estoy conversando con el periodista costarricense salvadoreño Lafit Fernández, en el cual nos ha dado una serie de opiniones, más que todo no opiniones, sino testimonios de lo que él vivió en El Salvador. Y mi última pregunta, ya saliendo de esto, totalmente cambiando la temática, y nos quedan apenas unos 10 minutos para conversar, y quiero preguntarle lo siguiente.
¿cómo ha visto usted el manejo de el problema de salud mundial, el COVID-19, la pandemia del COVID-19, tanto en El Salvador, que aunque usted no vive hoy en El Salvador, de alguna manera entiendo que siempre está informado de nuestro país, porque también es su país, y en Costa Rica y el resto de Centroamérica, Nicaragua, Nicaragua, Honduras y Guatemala. ¿Qué me puede decir sobre eso? El micrófono de nuevo. El micrófono. Eso. Okay. Mire, esto es bien contradictorio. Yo estoy viviendo en un país donde incluso lo están poniendo como ejemplo de un buen manejo del coronavirus. Es un país que tiene 13 muertos nada más, tiene solo 20 hospitalizados. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de salud muy fuerte. Ya en Costa Rica hay más de 6,000, que esto no sé cuántas veces serán, centros de salud en todo el país. ¿Ya? Los números se desbordan un poquito, pero no son números de angustia. ¿Ya? A mí lo que me duele, y te soy sincero, en El Salvador, es ver a hermanos de alguna manera que se pelean hasta para curarse. ¿Ya? Cuando es tan importante y tan fácil, ¿ya? Y hay cosas con lo que de Bukele, con lo que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la no transparencia de los recursos financieros, si es que así se está dando, ¿ya? Pero hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y me parece una locura que sea la Asamblea Legislativa la que legisle y le diga a un país para dónde va, qué debe hacer el Ejecutivo para parar la pandemia. Entonces, sí es controvertido esto. No estoy de acuerdo yo con todas, tengo que ser sincero, con todas las partes. Hay cosas bien hechas, cosas mal hechas. Y como ha sido la historia de El Salvador en muchas cosas. El Salvador le enseña a Centroamérica cómo hacer muchas cosas, pero también cómo no hacer jamás otras cosas. Ojalá el país se ponga de acuerdo y que bajen los grilletes o los insultos, porque manejar una pandemia en medio de este enredo, yo no se lo deseo a nadie. ¿Por qué? Porque hay una pandemia de salud, hay una pandemia económica, la gente tiene que trabajar, ver qué hacer. Hay muchos gobiernos que se han equivocado y todos los tenemos ahí. Y bueno, a esperar a ver cómo se sale, pero sí, yo no le doy un cheque en blanco a ninguna de las partes, porque creo que todos han cometido errores, a mi juicio. Ok. Muchas gracias, señor Laffitte Fernández. ¿Hay algo que no hayamos conversado, pero que usted quisiera mencionar antes de retirarnos? No, la verdad que no. Me guardé muchas cosas. Yo creo que mejor hay que dejarlo para un libro. ¿Ya? Bueno, nosotros estamos abiertos. Nosotros estamos abiertos, Laffitte. Estamos abiertos. Usted puede contactar
puede contactar a Luis Alonso a la plática. En cualquier momento, este espacio es para pero hay que contar una buena parte de la historia de El Salvador para que la gente entienda y ver cómo se hace de alguna manera. Yo estoy terminando 2 libros y yo creo que el tercero después de estos va a ser el del Salvador que viví, que yo siempre creí que ese libro, y les soy honesto amigos, solo podía escribirse fuera de San José, de San Salvador, porque ahí te mataban. En fin. ¿Algo que agregar, Luis Alonso? No, pues agradecerle al estimado Lafitte y que no pierda ese ritmo, ese dedo, que como periodista no se puede quedar atrás, y a la prensa no la debe de callar nadie. Eso implica riesgos, eso implica todo. Pero un periodista que se calla, la verdad que no puede dejar de ser periodista nunca. Alguien que ya tiene eso dentro de su ser, como es trasladar a la gente la verdad. Gracias por ese empuje y por esa contribución que hizo El Salvador. A mí me consta eso. Que era un poquito amigos, lo que intenté decirte, nada más al final. De ahí pasé muchos años siendo el periodista de Arena, ¿ya? Y vean que al final de mi vida metí a la cárcel a un periodista, a un expresidente de Arena, como prueba de que yo no tenía compromisos en El Salvador, ¿ya? Y si usted tiene compromiso, ahora hay gente que le da miedo, y yo lo conozco, yo sé. Hay gente que se le enoja un fiscal y lo manda a la cárcel o lo persigue. El problema es que no haya gente que elimine y que borre esas porquerías, porque así no debe comportarse un país. Pero muchas gracias y un abrazo a ambos. Solo quiero que le diga a la audiencia dónde pueden adquirir sus libros que ya escribió y los que va a escribir. Mire, yo creo que en unos 2, 3 meses son libros un poco heavies que voy a tener que publicar en Guatemala, porque aquí tiembla, para que ustedes vean, tiembla un poco la gente. ¿Ya? No crean que hay mucha diferencia. Lo que sí es que, igual que El Salvador, aquí hay que cambiar la historia también, porque fue tan burlada como el mismo Flores. Sí. Pero cuando estén los libros, yo les Hágalo voy a saber. pedir ayuda. Hágalo saber y con mucho gusto los damos a conocer aquí a la audiencia. Raúl, tus palabras de despedida. Estimados amigos que están en línea y que tuvieron la paciencia de esperarnos porque tuvimos problemas técnicos al principio y empezamos nuestro programa un poquito más tarde de lo